Señor cura párroco de la parroquia de San Andrés Apóstol y San Antonio de Padua, ilustrísimo señor don Mariano Carlos Guillén Riquelme, pregonero de las fiestas patronales 2013, ilustrísima señora diputada, señores concejales de la Corporación Municipal, señores alcaldes pedáneos, vecinos que nos acompañáis en esta noche tan especial. Cuando se van acercando las fiestas y los preparativos que éstas conllevan, una de las cosas que hay que tener clara desde el primer momento es la elección del pregonero. Este año la elección ha resultado muy sencilla. Cuando reflexionas sobre las cualidades que debe tener el pregonero de las fiestas patronales de la Purísima, enumeras las siguientes mentalmente: que tenga amor a nuestro pueblo, que sea alguien cercano y conocido a sus habitantes, que conozca bien Mazarrón. Si además es una persona que está dispuesta a ceder de forma desinteresada su trabajo y su tiempo en beneficio del municipio, encontramos un gran argumento para elegir al candidato. Por último, si además es nacido en Mazarrón, pues ya tenemos a la persona idónea. El pregonero de las fiestas patronales de 2013 reúne todos los requisitos, excepto el último, pues es cartagenero. Sin embargo, forma parte de la vida y la sociedad de nuestro pueblo desde hace tantos años que todos lo sentimos como mazarroneros, y me consta que Mariano tiene su corazón dividido entre su Cartagena natal y Mazarrón. Mazarrón ha sido el lugar que él ha elegido para vivir, desarrollar su labor profesional y formar una familia. Su mujer y su hija son mazarroneras, y pienso que cuando eliges el lugar de tu residencia habitual, lo eliges y sientes aún más cariño por él. Es obligado, al presentar al pregonero, a hacer un bosquejo de su biografía. Mariano Carlos Guillén Riquelme es ingeniero técnico de minas, diplomado en óptica y optometría y licenciado en antropología. Su completa formación académica la ha realizado en la Universidad Complutense de Madrid y en las 3 universidades de nuestra comunidad: Politécnica de Cartagena, Católica de San Antonio y Universidad de Murcia, obteniendo recientemente, en esta última, el grado de máster en Antropología Social. En breves fechas finalizará el doctorado en la Facultad de Filosofía, en la que una vez más ahonda en la historia de Mazarrón y en un tema que con certeza alumbrará nuevos datos hasta ahora desconocidos y que nos ayudará a comprender un poco más la importancia que la minería ha tenido en nuestro pasado. Todo esto se hace evidente cuando conocemos el título de su tesis: Industrialización y cambio social en Mazarrón, Murcia, estudio antropológico de una comunidad minera del siglo XIX. En el año 1999, Mariano Guillén es nombrado cronista oficial de la Villa de Mazarrón, nombramiento que contó con la unidad y la unanimidad de todos los grupos políticos del Ayuntamiento en pleno. También es académico de la Real Academia de Historia Alfonso X el Sabio, siendo elegido en mayo de 2001, según consta en el acta de nombramiento, en atención a sus relevantes méritos. Por último, a partir de 2008 es miembro de número de la Real Asociación de Cronistas Oficiales de España. Esa inquietud por el estudio de la historia de Mazarrón se ha visto reflejado en la publicación de 4 libros que recogen gran parte de la historia de nuestro pueblo: Mazarrón 1900, las monedas de plomo de Susaña, de la fundación de las casas de los alumbres a la concesión de privilegio de villazgo, y por último, Crónica ilustrada de Mazarrón. Cuenta además con otra obra, Los orígenes del siglo minero en Murcia, monografía de investigación histórica de ámbito regional que ha traspasado nuestras fronteras, siendo expresamente reconocida en el ámbito universitario como un estudio imprescindible para entender la revolución industrial del siglo XIX en Murcia. En este momento se encuentra totalmente agotada esta segunda edición. También ha participado en obras colectivas publicadas por la Real Academia Alfonso X el Sabio y la Asociación de Cronistas de la Región de Murcia, destacando su habitual sección periodística Palmo a Palmo en el diario La Opinión de Murcia, donde tiene asignada la crónica historia de Mazarrón.
Ha sido ponente en diferentes congresos de Murcia, que ha tenido lugar en la propia de minería, que ha tenido lugar en Murcia y en otras capitales españolas, subrayando su labor en defensa del paisaje minero industrial, pues fue miembro fundador de la Sociedad para la Defensa del Patrimonio Geológico y Minero de España en 1997 y autor del primer proyecto de parque geominero para Mazarrón en 1998 a petición de dicha entidad. Ha participado en la organización de seminarios y pronunciado en numerosas conferencias sobre la historia de la minería. Actualmente comparte su labor de investigación en el Departamento de Antropología de la Universidad de Murcia con su faceta profesional como óptico en Mazarrón, que, por cierto, el carácter minucioso y detallista de Mariano lo podemos ver reflejado en el escaparate de su negocio. Pasar por allí tiene siempre un aliciente de ver qué nuevos elementos decorativos ha traído de sus innumerables viajes. Podríamos definir en 2 palabras a Mariano: hombre renacentista. Hemos visto cómo se ha interesado por la historia, la ciencia a través de la óptica y la ingeniería, sin olvidar nunca su faceta artística. Por ello, destaco las continuas exposiciones de pintura que ha realizado en Mazarrón desde 1985 y en la que ha plasmado numerosos rincones de nuestro pueblo. También ha trabajado en el diseño de carteles para carnavales, asociaciones moro y cristianos o fiestas patronales. De hecho, la portada de la revista de las fiestas de 2013 es obra de Mariano. En ella se retrata de manera fiel, posiblemente desde su propia ventana, una mañana de sábado en que las calles bullen de actividad con el mercado semanal, momento de intercambio entre vecinos y de la plática amena en la puerta de su óptica. Su vinculación al Ayuntamiento de Mazarrón y más específicamente a las diferentes concejalías de cultura en las últimas 3 décadas ha estado siempre marcada por la colaboración desinteresada y altruista, lo que ha suscitado el recelo de quienes ignoraban que la verdadera cultura no es patrimonio de tendencias políticas ni de personas, sino del propio pueblo. Como ejemplo concreto, podríamos recordar que Mariano Guillén fue el creador y director del certamen de pintura al aire libre Paisajes de Mazarrón, Memorial Domingo Valdivieso, desde su inicio en 1995 hasta 2005. Certamen que este año ha sido recuperado y en el que él ha colaborado. Mariano es igualmente el autor del retrato del óleo de Juan Carlos I que preside el Salón de Plenos del Ayuntamiento de Mazarrón, una obra que generosamente donó al municipio, como así se recoge en el Pleno del mes de julio de 2001, donde la corporación testimoniaba su agradecimiento por cederla gratuitamente al pueblo de Mazarrón. A petición del párroco don Luis Miguel Muñoz Ríos, realizó las 14 esculturas en alto relieve que representan el Vía Crucis de Cristo y decoran las calles de nuestra población. Obra igualmente donada al Cabildo de Cofradías de Semana Santa en 1996. Por último, a instancias del párroco don José Antonio Avellán, acometió la realización de una de sus pinturas más queridas, El Milagro de la Purísima, óleo que corona el retablo del Santuario de la Purísima y que está basado en el rostro de su propia hija. La obra fue finalmente donada por el autor a la parroquia de San Antonio de Padua el 17 de noviembre de 2002. Una biografía que nos retrata a un hombre inquieto, curioso, en el sentido de interesarse por cualquier cosa, trabajador y desprendido. Amigo fiel, pues conserva desde hace más de 30 años la amistad de las primeras personas a las que conoció cuando instaló su óptica. Y yo añadiría esa forma de ser, esa sensibilidad hacia todo, esa sencillez, esa cercanía y esa educación, y ya no hablo de la formación, que ya lo hemos dicho, sino la educación al tratar a cualquier persona. Me gustaría expresar mi agradecimiento hacia Mariano por su buena disposición en colaborar con el Ayuntamiento de Mazarrón en cualquier menester que se le solicita de manera generosa. No quiero pasar por alto su valiosa colaboración en los actos conmemorativos del 440 aniversario de la concesión del título de villa. Y por último, solo me queda invitar al pregonero de este año, al ilustrísimo señor don Mariano Carlos Guillén Riquelme.
Ilustrísimo señor alcalde, ilustrísima señora diputada regional, señores regidores, señor cura párroco, convecinos y amigos que os encontráis en este salón parroquial o viéndolo a través de la televisión local. Buenas noches a todos y bienvenidos a este pregón de fiestas 2013. En primer lugar, deseo expresar mi más sincero agradecimiento a la Corporación Municipal por mi designación como pregonero para este año. Es un honor que acepto con humildad, pero también con gran satisfacción, porque considero que la Corporación es la legítima representante de todos nosotros, en cuanto que formamos una comunidad desde hace ya más de 4 siglos y como tal institución me merece todo el respeto del mundo. De igual modo, quiero reiterar esa gratitud muy señaladamente al actual alcalde, Ginés Campillo Méndez, con quien he mantenido y mantengo una estrecha colaboración y en quien siempre he hallado una particular sensibilidad por su pueblo, que más allá de ideologías políticas sé que nace del amor que le profesa Mazarrón. En todo caso, muchas gracias también por tus palabras de reconocimiento en la presentación que has hecho a este humilde pregonero. No obstante, también creo que sería injusto por mi parte no reconocer las excelentes relaciones que he mantenido con los alcaldes anteriores a lo largo de mis 30 años de vida en Mazarrón, al igual que con los concejales de Cultura que por aquí han pasado. Como acabo de mencionar, hace 30 años que nací en Mazarrón, hecho que no implica el que antes ya hubiera nacido en Cartagena. Hay personas que tienen la fortuna de nacer en 2 lugares y de querer y ser querido por los 2. Y yo soy una de ellas. De hecho, solo entiendo el concepto de nacionalismo cuando deja de ser excluyente, cuando nace de la solidaridad y sirve, como en mi caso, para estrechar vínculos de afecto. Y precisamente el mayor de todos los afectos brotó en esta tierra y en mi familia, mi mujer Leonor y mi hija Carmen. Pero lo cierto es que mucho antes de que esto sucediera, yo ya me había enamorado de los azules intensos de un cielo transparente que recortaba las sierras de la Perdiz y las Moreras, del paisaje inverosímil de las minas, de todo el esplendor del Mediterráneo plasmado en nuestra hermosa bahía. Y por supuesto, y quizá lo más importante, me había enamorado de la belleza de su gente, de su corazón limpio, acogedor y generoso. Así fue como quedé prendido a un lugar cuyo legado histórico, permítanme la expresión, me pareció y me sigue pareciendo alucinante. Por todo ello, quisiera estructurar este pregón desde una perspectiva que nos descubra cómo han ido transcurriendo las fiestas en Mazarrón a través del tiempo. Pues las salidas del vecindario a la calle, ya fueran celebraciones, algaradas políticas o procesiones religiosas, son acontecimientos que nos siguen aportando conocimientos sobre la vertiente sociocultural más desconocida de una colectividad. En definitiva, nos muestra cómo somos. Y para estudiar las fiestas de Mazarrón hemos de situarnos en 2 ámbitos diferentes. Uno, que nos señalará el espacio físico donde se han desarrollado la mayoría de actos festivos, y otro, que nos mostrará el carácter de dichos actos. Un carácter esencialmente lúdico, religioso, político y militar, que de todo ha habido. De la primera cuestión no tenemos más remedio que hablar de la Plaza del Ayuntamiento, antes conocida como Plaza del Mercado o de la Libertad. La plaza fue diseñada y creada por nuestros antepasados que fundaron la población a finales del siglo XV, situándola bajo el peñasco rocoso que coronaba el castillo de los Vélez, siendo el lugar donde coexistieron la iglesia de San Antonio, el primer ayuntamiento, la cárcel, la posada, el pósito de trigo y los mercados ambulantes. La plaza pública siempre fue un espacio de convergencia social, un entorno donde palpitaba la vida ciudadana con la puesta en escena de cualquier acto que necesitara congregar al vecindario, bien fueran festividades, solemnidades o convocatorias de la milicia urbana para salir en defensa de la costa. No es de extrañar que la primera gran fiesta de la que tengamos noticia se celebrase en dicho recinto, precisamente el 7 de septiembre de 1572, cuando el pueblo acudió a la plaza para festejar la independencia de Lorca entre juegos de cañas, actuación de juglares, zambras moriscas y suelta de toros.
Si bien entonces ya eran frecuentes los denominados alardes militares, con más de un centenar de hombres armados desfilando ante los responsables del concejo, de la justicia y del regimiento de la villa, o aquellos marciales recibimientos a prelados y nobles, entre otros al marqués de los Vélez o al adelantado del Reino de Murcia, en eventos donde solía correr la pólvora y los mandos civiles y eclesiásticos eran debidamente vitoreados por el pueblo. No podemos olvidar que Mazarrón fue durante mucho tiempo, junto con Cartagena, la frontera natural del Reino de Murcia frente al norte de África, y esa frontera, señoras y señores, había que defenderla con uñas y dientes. De hecho, los sufridos mazarroneros del siglo XVI no solo eran explotados por los marqueses de Vélez y Villena, trabajando como presidiarios en las canteras de alumbre, sino que además eran una y otra vez asaltados por piratas berberiscos que les robaban y hostigaban. Sin embargo, en medio de tanta calamidad sucederá un hecho cuanto menos sorprendente, que confortará los ánimos de un pueblo habituado a vivir al límite de sus fuerzas y en territorio hostil. Según ha ido transmitiéndose por tradición oral y fuentes escritas, en la madrugada del 17 de noviembre de 1585, la Virgen obró el milagro de ahuyentar a 500 hombres de pelea que habían desembarcado en nuestras costas con ánimo de saquear la villa. Desde aquel momento, la rememoración anual del conocido como Día del Milagro estará basada en la evocación de un prodigio que dejaba entrever las penalidades y el desamparo de aquellos desdichados vecinos. Solo el concepto de sagrado será capaz de convertir una leyenda ilegible en una historia verdadera que a su vez quedaría impresa en el sistema de creencias religiosas y sería un hueco en el acervo cultural de la comunidad. Al mismo tiempo, la aparición de un mito que recreaba la protección de la Virgen frente a los irreconciliables enemigos musulmanes fortalecía la dimensión colectiva de la población, atenuando el pánico que provocaban las incursiones y generando cohesión social. Por otra parte, la celebración periódica de un aniversario como el del Milagro, que constantemente lo reactualiza, propone un culto positivo y jubiloso que tiene como efecto el reforzar los sentimientos de pertenencia a un territorio y la creación de una identidad propia. Probablemente estamos ante el nacimiento del mito fundacional de la población mazarronera en el siglo XVI. Y como afirma Mircea Eliade, en la creación de un mito no se habla de lo que sucedió realmente. Los personajes de los mitos son seres sobrenaturales. Se les conoce sobre todo por lo que han hecho en el tiempo prestigioso de los comienzos. Y es evidente que Mazarrón comenzó a caminar como pueblo y a sentirse fuerte después de suceder el milagro. Pues bien, tras esa catarsis espiritual, el vecindario asumió que la Virgen velaba por su seguridad día y noche. Los pescadores lanzaban en su nombre las redes al mar. Los labradores la invocaban en sus primeras sementeras y los enfermos esperaban sanar por su intercesión. Solo así podemos entender que Mazarrón fuera una de las primeras poblaciones españolas, si no la primera, que tomó por patrona a la Purísima Concepción. Más tarde, al establecerse la Orden de Franciscanos Descalzos en 1706, la celebración pasó a ser patrimonio de su santuario conventual, siendo sus padres guardianes los que formalmente invitaban al concejo el día 8 de diciembre a ocupar el sitial preferente de autoridades y así solemnizar una efeméride donde venían a predicar clérigos de otras ciudades. Las denominadas fiestas de la Purísima sirvieron durante siglos para que los vecinos declarasen su desmedida devoción por la imagen, le rindieran culto en el altar y marcharan por las calles en fervorosa procesión tras su efigie. Pero la veneración de los mazarroneros por la Purísima fue mucho más allá de lo estrictamente religioso. El propio poder político, representado por el ayuntamiento, dictaminaba en cabildo cuándo y cómo era necesario sacar en procesión a la Virgen para implorarle lluvia en tiempos de sequía o amparo frente a las terribles enfermedades que asolaban la población. Periódicamente, la peste y el cólera dejaban tras de sí un reguero de muerte y dolor.
La supervivencia estaba en manos de cíclicas epidemias que por aquel entonces no tenían tratamiento médico para su curación. Sin embargo, no todo fueron desgracias ni siempre ocurrió lo peor. De vez en cuando volvían a suceder milagros, o al menos lo parecían, y las epidemias pasaban de largo, avivando esa esperanza en lo inescrutable que sueña con poner al destino de nuestro lado en momentos difíciles. Algo así ocurrió en el brote de cólera del año 1865, que afectó a las provincias de Murcia y Valencia, mientras que nuestra villa, sorprendentemente, no contabilizó ni un solo caso de contagio. Finalizada oficialmente aquella epidemia, el Ayuntamiento anunciaba a bombo y platillo la buena nueva y se unía al vivo deseo del pueblo entero de tributar a la Purísima Concepción, patrona de la villa, una misa solemne en acción de gracias, según refleja el acta del Cabildo, donde leemos: por haberla libertado de la cruel epidemia que había afligido a casi todos los pueblos de esta provincia. En cuanto a los principales festejos celebrados en torno al 8 de diciembre, destacamos la suelta de vaquillas en la plaza del Ayuntamiento, una costumbre ancestral que, según hemos podido constatar en los libros capitulares, estuvo muy arraigada en Mazarrón, llevándose a cabo hasta finales del siglo XIX. También se repiten año tras año las típicas cucañas, los bailes populares, los conciertos de la banda de música y los fuegos artificiales. Pero además, el Ayuntamiento solía declarar 3 o 4 días de fiesta, excepcionalmente para conmemorar la coronación de un monarca, su boda o el nacimiento de un príncipe. Como ejemplo, solo citaremos la boda de Alfonso XII con su prima, María de las Mercedes de Orleán, el día 23 de enero de 1878. Nada más tener noticia el consistorio de los esponsales, el alcalde, don Alfonso Zamora García, decidió organizar diversos actos que comenzaron el mismo día del enlace con el canto del Te Deum Laudamus en la iglesia de San Andrés para dar gracias a Dios. Inmediatamente después saldría una procesión por las principales calles de la villa, en la que corporación, curas, milicia y notables de la villa desfilaban tras la imagen de la Purísima. Para dar mayor relevancia a las fiestas, el alcalde dictaba otro bando, solicitando a los vecinos que pusieran colgaduras e iluminaran sus casas durante las 3 jornadas festivas. Asimismo, solicitaba de las parroquias 2 sonoros repiques de campanas que se realizarían a las horas de las 12 del día y al toque de ánimas. También la fachada del Ayuntamiento aparecía iluminada y dispuesta para que la instalación de un retrato del rey bajo un dosel a modo de retablo, invitándose a los jefes de la Fuerza de Carabineros y de la Guardia Civil para que dieran guardia de honor al mencionado retrato. Sin duda, aquellas recurrentes luminarias del pórtico municipal con quinqués de petróleo y vasos de colores nos hablan de una especie de veneración, supongo que bastante forzada, hacia los poderes públicos que rozaba el misticismo. En los 3 días que restaban de fiestas, la banda de música interpretaba su escogido repertorio en la Plaza de la Libertad, escenario igualmente destinado, cómo no, para correr una vaquilla y colocar una cucaña con un premio de 2 gallinas y 25 pesetas. Las jornadas festivas finalizaban con un gran baile popular en la misma plaza y un castillo de fuegos artificiales valorado entonces en 170 reales. Como novedad en estos festejos nupciales, las autoridades mostraban especial sensibilidad hacia la pobreza que ya inundaba los arrabales de Mazarrón, concediendo una limosna que se invertiría en tantas libras de pan como fueran necesarias para repartir entre los más necesitados. También la vaquilla se sacrificaría una vez concluidas las fiestas para vender la carne al público y destinar su beneficio a las familias de los soldados, hijos de esta villa que habían sido víctimas de las interminables guerras carlistas. Por último, no me gustaría concluir este pregón que repasa casi sin querer la historia de nuestras fiestas sin hacer una mención al denominado periodo del esplendor minero. Entre los años 1880 y 1910, la villa experimentó el mayor aumento demográfico de toda su historia por la demanda de mano de obra en las minas. La población se cuadriplicó, produciéndose una masificación del entorno habitable que literalmente hizo salir a la gente a la calle. Quizá
Ese era el único modo de generar espacios socializadores que permitieran liberar las tensiones propias de los peligrosos trabajos subterráneos o de la explotación infantil. La ciudad concebida como zona de contacto permanente donde prosperaron tabernas, café cantantes, centros de reunión y locales clandestinos para jugar a los denominados prohibidos. Hubo igualmente un incremento de las fiestas de Carnaval, de Semana Santa y de Navidad, en medio de un ambiente frenético al que pronto se sumaron los primeros coliseos teatrales, una plaza de toros de tercera clase, 3 bandas de música, 2 casinos y hasta 4 circos de gallos. Mazarrón transformó su semblante. La población emigrada de tierras almerienses llegó a superar a la población autóctona. Se propició un cambio cultural que, sin embargo, no logró desarraigar la fiesta de la Purísima. Ese quizá sea el hecho más relevante de toda esta historia. Comprobar cómo la tradición se ha mantenido casi intacta, inmutable al paso de los siglos y, por tanto, convertida en una de las pocas señas de identidad que nos define como mazarroneros. Nuestro pasado más ancestral, forjado en una titánica lucha por la supervivencia, dio paso a los altibajos económicos de la lumbre, las minas de plomo y hasta los reveses de la agricultura en tiempos más recientes. Al Mazarrón, tierra de acogida y lugar de encuentro, ha sabido perpetuar en su memoria uno de los más bellos capítulos que se han escrito en torno a su propio nacimiento como población. Para mí, la palabra milagro puede tener diferentes connotaciones, pero sobre todo debe simbolizar la esperanza en alcanzar las metas que nos proponemos cada día. Decía Aristóteles que la esperanza es el sueño de un hombre despierto. Y ya que estamos todos despiertos, tengamos esperanza y soñemos con un futuro mejor. Las fiestas son una forma positiva de mirar hacia adelante. Yo, desde esta tribuna, os animo a participar y a disfrutar de unas diversiones que están en el origen de nosotros mismos, nos pertenecen y forman parte de nuestro legado cultural. Muchas gracias. Pues como suele ser preceptivo, obligado y además merecido, le imponemos la insignia de oro del municipio al pregonero.